Gracias por continuar con nosotros. Y Marino, y en esta parte vamos a tener la gracia, la facilidad y el honor de tener una ingeniera estructuralista que nos va a dar un poco de luces sobre el tema de cómo son las construcciones estructurales o cómo deben de ser, pero además bordeará de cerca algunas construcciones que han tenido problemas en nuestro país. Bueno, mira, y concretamente, mira qué pasa, Johnny. En el caso YC, ha sido muy llevado y traído. Bueno, el segundo informe, ¿cómo le llaman ellos? El peritaje, que lo patrocinaron los dueños del negocio, en principio fue comentado, pero luego eso como que se quedó como, ya no se habla de eso, del tema. Y lo que se ha resaltado es que ese peritaje solo se hizo con algunas variantes para criticar el primer peritaje. Entonces, Frinet, que ya ha estado por aquí, me gustaría primero darle la bienvenida y segundo, ver cómo usted me puede definir cuál es la diferencia entre el primer peritaje del Ministerio Público y el segundo peritaje de la empresa, de los dueños del negocio, y ver cómo esto puede influir en una decisión de cambiar el calificativo. La calificación jurídica. Sí. Y bueno, y ver toda la parte profesional y la experiencia suya. Bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente, María. Sí. Gracias. No, realmente la diferencia es que ellos abordan dos aspectos diferentes de la investigación. Tenemos que entender que cuando se hace un estudio de este tipo, uno va con premisas y esas premisas se van abordando a partir de unos estudios que se realizan en campo. Entonces, el peritaje que realizó la ONESBIE, que fue la institución que encargó el Ministerio Público por parte del gobierno para realizar el peritaje o la investigación, determinó que la falla se dio por un exceso, una sobrecarga de la estructura en el techo. Colocación de finos, compresores de aire, filtraciones. Sin embargo, el nuevo peritaje lo que aborda es más en el sentido de un daño acumulativo por el tiempo y especifican que fue una corrosión por hidrógeno, que es un aspecto un poco muy difícil que suceda. Generalmente cuando ustedes ven corrosión ven que el metal se pone marrón, ¿verdad que sí? O sea, ustedes ven como una capa marrón del metal y el metal pierde sección, o sea, pierde área de trabajo. En este caso, ese tipo de corrosión que ellos indican no es visible. Tú tendrías que abrir las vigas o los torones. Las vigas eran postensadas que tenían unos cables que soportaban el techo. Tenían unas vigas que tenían 15 metros de longitud y dentro tenían unos cables. Entonces, ellos alegan que dentro de esos cables, el peritaje nuevo, dentro de esos cables, hubo una corrosión por hidrógeno, que para verificarse tenía que abrir la viga, que no era un aspecto visible, pero en conclusión, ellos también indican que había otro tipo de corrosión y que había filtraciones y no invalidan que tenía el techo más del 60%, alrededor del 60% de peso solamente de fino. Yo indico siempre, cuando me preguntan sobre el tema de los finos, cuando tú vas a realizar una construcción, lo primero es que tú socializas con el cliente cuál es el uso que tú le vas a dar. Si es un techo, solamente tú asumes un espesor de fino, que por máximo 10 centímetros, 5 centímetros. Según ambas investigaciones coinciden en que había 4 capas de fino y que el espesor total era alrededor casi de 40 centímetros, 37.5. Eso es algo muy por encima de cualquier cálculo estructural o de cualquier construcción, porque cuando nosotros diseñamos para utilidad, no diseñamos para sobrediseñar o pensar que tú en un futuro dijiste que ibas a hacer una casa y que dentro de 2 años tú vas a hacer un almacén de piezas de vehículo. Eso no es posible. Entonces, al final ellos abordan el problema de distintas formas. Sí, el peritaje actual intenta, de alguna manera,
desacreditar el peritaje existente, pero entonces aborda otra teoría indicando más el tema de que las vigas fallaron por un daño por el tiempo, que los dueños no podían percatarse de esa situación. ¿Qué tiempo, cuando se termina una construcción, exime a los propietarios de responsabilidad? No, siempre tienes responsabilidad. A los ingenieros lo exime después de 50 años. Cuando yo le diseño, calculo, nosotros diseñamos y calculamos para una vida útil de 50 años, pero el dueño, mientras sea propietario, es el responsable de todo lo que suceda ahí. ¿Responsable penal o responsable civil? Usted ve, yo soy ingeniera, no abogada. Sí, porque ella no es abogada. Sí, Bueno, sí. En este caso, yo me refiero a la responsabilidad. Nosotros, Sí, claro, como ingenieros, tenemos en los códigos, en los reglamentos vigentes, que nosotros diseñamos y construimos para una vida útil de 50 Ahora años. te voy a ayudar porque él lo ve como abogado. Mira, si ella hace un plano para 50 años, es una vida. ¿Entiendes? O sea, es una vida, porque 50 años es una vida. Ahora, el dueño es de por vida porque es el que lo opera y debe percatarse o debe ver que si hay un error o no. Sí, realmente. O sea, tiene que Realmente, tener mire, responsabilidad. realmente yo siempre... La responsabilidad civil es siempre. Ahora Sí, bien, siempre. Toda vez que haya alguien en el local, tiene Claro, responsabilidad civil. porque hay Civil. algo, independientemente, esa estructura, eso sí establecen ambos peritajes, que hubo remozamiento, diferencia y cambio de uso. Originalmente era un cine. Y cuando los reglamentos dominicanos indican que cuando se cambia de uso o función, la estructura debe de pasar por un estudio de vulnerabilidad, que es un estudio estructural para identificar si el nuevo uso cumple con las reglamentaciones. También la edificación en algún momento ocurrió un fuego. Cuando el hormigón dura alrededor de 2 a 3 horas, se debilita, dura de 2 a 3 horas, entre 400 a 600 grados Fahrenheit, obviamente, el hormigón ya es inservible, obviamente. Otro aspecto, esa estructura tenía más ya de 50 años. Cuando las estructuras cumplen 50 años hay que pasar por un proceso de actualización. Y otro aspecto era que había cambiado la reglamentación sísmica dominicana, porque esa estructura fue construida en 1973 y el reglamento sísmico se puso en vigencia en el 2011. Entonces esas son las 4 causas porque una estructura debe de pasar por una evaluación. Y la más importante, si usted va a hacer un remozamiento que indica un cambio de algún elemento estructural y se establece claramente que ellos modificaron porque quitaron columnas, eliminaron paredes, entonces ya no es un simple cambio. Yo siempre le digo a mis clientes, tú vas a pintar, tú vas a poner unas luces, vas a poner una estructura aligerada, tú no tienes que buscar a un ingeniero, pero inmediatamente ya incluyen elementos estructurales resistentes del sistema, viga, losa, columnas, ya eso no lo puede hacer ni siquiera un ingeniero sin especialidad. Tiene que buscar un ingeniero estructural que le dé la solución o el retrofit y a partir de esa solución, entonces implementarla en campo, obviamente. Entonces fueron muchas reiteradas avisos. Y otra cosa, las estructuras no fallan de la noche a la mañana. Nosotros calculamos para lo que se llama una falla dúctil, que va dando aviso. Tantas capas de fino indicaban que la viga se estaba deflectando en el medio, o sea, estaba creando una especie de barriga, vamos a decir, para que lo entendamos, se llama deflexión. Entonces, como ya tenía esa deflexión, el agua se acumulaba y ellos intentaban colocar finos para que el agua fuera hacia los extremos. Pero la viga no vuelve a su estado original. Ya cuando se deflecta, continúa deflectándose. Entonces, la viga volvía y bajaba y ellos intentaban, pero esa no era la solución. La solución, obviamente, era realizar un estudio de vulnerabilidad y reforzar la estructura. Bueno, sí, hay una persona que ha salido desacreditada de ese derrumbe, el fino. Porque Sí, todo el mundo quiere dar fino. Échame un fino. porque generalmente nosotros tenemos en este país una mala costumbre. Sí, sí. Aquí, menos del 2%, alrededor del 3% solamente de las construcciones que tenemos tienen licencia de construcción ante el Ministerio de la Vivienda. Eso es de 100% que nosotros tenemos, para que usted entienda, no hay nada. El 98% está de manera ilegal. Y usted me dice, ¿cómo va a ser? Sí, ilegal porque usted no tiene una licencia. Y la licencia es lo que te garantiza que cumplan con los reglamentos. Y si no cumple con los reglamentos, tú te expuesto. Entonces, tú vas y tú le dices a un maestro constructor, que son mis aliados porque yo construyo
pero solamente están para ejecutar lo que yo concibo. Ellos no están para diseñar ni concebir nada. Ellos me ejecutan lo que yo concibo. Entonces, tú vas y un maestro constructor te construye a ti edificios de 6 niveles. Nosotros hemos realizado estudios de vulnerabilidad de una casa de 2 niveles que le suben 4 niveles. No, pero en la Núñez hay uno. Sí, sí, pero le digo me consta porque ese día a día nuestro. Sin ascensor. Sí, entonces, ¿qué sucede? Cuando un maestro constructor coloca un fino, no tiene la previsión, o pocas veces la tiene, de colocarle pendiente hacia los lados. Donde haya un punto bajo, el agua va a caer. Y siempre todas las casas tienen un tema de filtración. Entonces, si usted va a tener un tema de que el fino tiene un tema de filtración, lo primero que usted tiene que hacer no es colocar un nuevo fino, sino identificar cuál es el punto más bajo, quitar ese fino y colocar uno nuevo, no colocar capa sobre capa, porque usted le está colocando un peso muerto a la estructura, que es realmente lo que sucedió en cierta forma en esa estructura. Esa supervisión sobre las licencias y lo que construye la gente, tenemos instituciones encargadas de eso. Sí, claro. En el caso de YC fue supervisado. Ese es otro aspecto que indica el informe. El informe establece que nunca fue supervisada, nunca tuvo licencia. Tuvo una licencia inicial, pero los planos que encontraron en el Ministerio de la Vivienda, perdón, de Obras Públicas, porque antes las obras privadas la dirigía o la certificaba el Ministerio de Obras Públicas a partir del 2021, entonces el MIBET. Encontraron algunos planos, pero esos planos, la configuración estructural no coincidía con lo que habían construido. Entonces, pasó por un fuego, no fue supervisado por un ingeniero estructural. Se hicieron varios remozamientos, porque incluso el informe lo indica, 2015, en el 2017 se hicieron remozamientos, y cuando se va a hacer un remozamiento debe de estar supervisado, pero tampoco se verifica ninguna de esas supervisiones. ¿Tú entiendes que a partir de esa tragedia, tú como profesional y ejerces eso, ya ha cambiado el método? Bueno, me consta, las autoridades han intentado, pero Marino, el desorden es de un grado tan mayúsculo que es difícil, porque si yo te hablo que más del 90% de las estructuras de este país no tienen una licencia de construcción, entonces para organizar esto, en el último censo éramos 10 millones de personas, es un proceso muy lento, y también hay que concientizar a la sociedad. Yo en reiteradas ocasiones he dicho ante mis alumnos, personas que he dado conferencias, que esto no debe de servir a nosotros como un tema de concientizarnos, pero no solamente las personas o los usuarios o las personas que tienen vivienda, nosotros como ingenieros y como arquitectos, porque muchas veces uno, vamos a decir, sobrevivir en un país que uno tiene que andar con 2 o 3 trabajitos. En el propio peritaje de ahora apareció un ingeniero que dice se realizó un fino. Pudiera incluso, ahí usted me ayuda, que es abogado, el Ministerio Público, llamar a ese ingeniero, porque el ingeniero es posible que tenga algún expertise de que algo sucedió. Entonces, es una lesión para los ingenieros, para los usuarios, para los propietarios. Un mantenimiento no es simplemente una pintura. Usted tiene que asegurarse que quienes usen sus instalaciones estén seguros. Y la única manera es hacer inspecciones periódicas. Incluso después de lo del YETSE el Ministerio de la Vivienda sometió un proyecto de ley que está, creo que lo tiene la presidencia, para las inspecciones de lugares públicos. Y está muy riguroso. La ley está muy rigurosa, pero fue después de. Antes no había una ley clara que te indicara si era obligatorio. O sea, por ejemplo, yo realizo un estudio de vulnerabilidad, yo se lo entrego al cliente, pero el cliente no está en obligación de hacer lo que yo le diga, porque yo soy una empresa privada. Sí. Pero debe de haber alguien o alguna autoridad que le indique que es obligatorio hacer esas mejoras que le está indicando un especialista. Esa es la realidad. Aquí hay una mala costumbre de la gente se le dañó el piso de mosaico. ¿Qué hacen? Le tiran otra línea de mosaico arriba. Eso es correcto. Peso. No, eso es peso. ¿Verdad? Si usted está en un primer nivel, que no es un entrepiso, o sea, que no hay problema porque el esfuerzo va al terreno. Ahora, Sí. si usted está en un segundo nivel, todo
lo que no se ha calculado, no se ha previsto en un diseño inicial es sobrecarga. Todo, todo. Si usted construyó su casa y encima usted quiere colocar la planta eléctrica, usted tiene, antes de hacerlo, tiene que verificar que el techo cumpla, tanto con esas vibraciones como con ese peso. Porque obviamente eso ni se construyó ni se calculó para esa modificación. Entonces, obviamente, toda estructura que se le coloque peso adicional sin contar inicialmente con ese peso es sobrecarga y puede ocasionar riesgos, obviamente. Bien, vamos a... Mira, Johnny, aprende. No, todavía no hemos comenzado. Tú Cuando se tiene ingeniería. una ingeniera estructuralista con esa capacidad, mire, hay que sacarle provecho. Gracias. Bien, vamos a la pausa.